Os doy la bienvenida a esta serie de vídeos cortos que he pensado que, bueno, ya que tenemos tanto tiempo libre por este COVID-19, pues que podía lanzar. Bien, vamos a empezar un poco con la pregunta y la respuesta de qué nos está pasando. Realmente estamos viviendo de manera colectiva una crisis social que también es una crisis económica y mundial. Es una crisis que nos ha venido de repente, sin esperarla, sin quererla, sin solicitarla, en contra de nuestra voluntad. Y bueno, de repente se ocasiona por un virus que nos ha puesto a todos en una emergencia sanitaria. Desde luego no estoy diciendo nada que no sepamos ya. De hecho, estamos en pleno proceso de desarrollo de esa emergencia, pero bueno, me gustaría hablar de algunas etapas que desde la psicología pues sabemos que podemos atravesar en estos momentos. Fijaros que a mí el pensar en estas etapas personalmente me dio una sensación de esperanza y de alivio, porque bueno, así como ha habido un inicio y está habiendo ahora un desarrollo, habrá un final. Por tanto, yo creo que esto en un principio es positivo, ¿no? Es positivo conocer que existen esas fases. Una primera es una etapa de negación, es una etapa de incredulidad, negación de la realidad, hay un sesgo favorable al yo. Al inicio pensábamos, bueno, esto les ocurre en China, está muy lejos, es otro continente, lo veíamos por la televisión, pensábamos que esto no iba a llegar nunca. Pero de repente llega a Europa y vemos qué ocurre en Italia. Y en Italia pensábamos, bueno, esto es Italia, no es España. Al final llegó. Hay personas que todavía están en esa etapa de negación e incredulidad, pero lo lógico es que vayamos pasando a una etapa de pánico y miedo en donde se caracteriza ese temor a lo desconocido y que activa en nosotros lo que llamamos el modo de alerta y supervivencia. Hemos visto por televisión la gente abarrotada en multitudes, en supermercados, en transporte público, asaltando esos supermercados, ¿no? Buscando esas necesidades que tenían alentadas por ese estado de alarma y para asegurar la supervivencia. Tener en cuenta que tenemos un cerebro que en situaciones críticas posee una manera de responder diferente a las situaciones normales del día a día. Activa un sistema neuronal que es el sistema límbico y en concreto hay una estructura muy específica que se llama la amígdala, que activa respuestas ultra rápidas y ponen en marcha una serie de respuestas comportamentales y hormonales que tienen como objetivo sencillamente sobrevivir en esta situación. De esa segunda etapa viene una que llamamos la etapa de aceptación. Esa etapa de aceptación, no resignación de la nueva situación, sino aceptación que a veces no nos gusta lo que hay, pero que está ahí. A veces resistirte a algo hace que se alargue más, ¿no? Esa situación y nos lleva a ese desgaste emocional y físico. Pero fijaros que aceptar la situación y comprometerte con un plan de acción para llevar a cabo en el futuro, pues nos hace sentir bien y es quizá la mejor alternativa. Finalmente, a la luz, ¿no? Al final del túnel viene una etapa de aprendizaje y de adaptación. Esta última etapa es posible, aunque si durante el proceso no hemos generado esa resiliencia o esa capacidad de seguir funcionando bien ante situaciones adversas, pues quizá pueda tener secuelas como ese trastorno de estrés postraumático que os comentaba antes. Pero también es posible que si durante el proceso hemos sido conscientes de lo que nos está ocurriendo y nos hemos comprometido con un plan de acción, nos hemos puesto a hacer cosas, ¿no? Durante este tiempo que hemos estado recluidos en nuestras cuevas, pues podemos generar lo que conocemos en psicología como crecimiento postraumático. Es ese proceso de aprendizaje después del trauma, crecer con el trauma, aprender de esta experiencia adversa, practicar y poner en marcha ya en el futuro nuevos estilos
de vida que nos lleven a tener una vida más intensa, más significativa y más plena. Bueno, sencillamente quería comentaros estas etapas que quizá alguno de vosotros, alguna de vosotras se ha sentido identificado y ese matiz positivo de que al final del túnel hay luz. Gracias.